Continuamos con nuestra exposición introductoria a la escatología. Decíamos en la clase anterior que escatología es un término compuesto del griego, eschatos, lo último, las últimas cosas, y logía, como siempre, de logos, que es discurso, ciencia, conocimiento sobre la escatología. La escatología forma parte de la teología y siempre nos tenemos que repreguntar qué significa teología para nosotros. La teología, dice Susín, el autor brasileño Luis Carlos Susín, de su último libro de escatología que adquirí recientemente en Brasil, y define que la teología no es un paquete de contenidos, sino una ciencia hermenéutica, un ejercicio de interpretación de los contenidos de la vida y de la tradición narrativa, doctrinaria y científica. Es importante darnos cuenta de la centralidad de la hermenéutica. Es una ciencia hermenéutica, es un arte hermenéutico. Estamos siempre interpretando textos, ya sean bíblicos como textos de la tradición de nuestra propia realidad y nuestra historia. Por eso, desde mi libro, ¿Para qué sirve la teología?, insisto que una cosa es doctrina, que es lo que cree una iglesia determinada en un momento histórico determinado y lo consolida en doctrinas o en dogmas, y otra cosa es el teologizar. A esto último nos abocamos en el presente seminario. Una de las cosas más importantes del rol que ejerce la escatología es que ella es la llave para entender la historia, y la historia, esa secuencia de hechos inconexos entre sí o aparentemente inconexos, encuentran la clave interpretativa en la escatología. Es ella la que da sentido a la historia, que según el enfoque judeo-cristiano es lineal antes que cíclica. Por eso George Bromiley, que fue traductor de la Church Dogmatics, de la obra magna de Karl Barth, 14 volúmenes, al inglés, él dice algo muy importante al respecto de la escatología y la historia. Por una rara y fructífera acción conjunta del desarrollo teológico y de los acontecimientos actuales, el problema de la escatología se ha tornado crucial tanto para el mundo cristiano como para el mundo en general. La historia ha sido y ha tenido que ser reconsiderada a la luz de la escatología. El aporte de las teologías latinoamericanas. Siempre hacemos teología desde nuestra perspectiva en América Latina, para América Latina, desde América Latina. Entendemos que el locus, el lugar geográfico, cultural, ideológico, nos condiciona y nos permite ver las cosas de otro modo desde otra geografía. Por lo tanto, en el libro Escatología, una visión integral desde América Latina, presentamos varias teologías latinoamericanas, comenzando con las católicas. Las católicas dirían no clásicas, sino más bien inscritas dentro de la teología o teologías de la liberación. Uno es Leonardo Boff, el teólogo brasileño, que ofrece una obra titulada Hablemos de la otra vida, donde aborda los temas clásicos de la escatología católica. Critica una doble visión errónea del reino de Dios, la visión alienante y la visión eclesiocéntrica, es decir, esa visión que identifica el reino con la iglesia, tal como lo planteara San Agustín de Hipona. La primera visión consiste en proyectar el reino solo hacia el futuro, y la segunda es la eclesialización del reino de Dios, que al fin de cuentas es una institucionalización de la esperanza cristiana. Como una somera evaluación, nos parece que la escatología de Boff es elaborada con un lenguaje atractivo y a partir de paradigmas como Ernst Bloch, el principio de esperanza, y Teilhard de Chardin, antropólogo, teólogo, que planteaba la evolución teísta o el evolucionismo teísta. En algunos segmentos es una escatología, la de Boff, especulativa, que parece ofrecer una segunda oportunidad de salvación. Otros teólogos brasileños, como João Livaño y María Clara Bingemer, dos autores brasileños que ofrecen una obra conjunta, Escatología Cristiana, y que tienen el texto completo en el seminario. El primer autor relaciona las utopías con la escatología. Habla de las utopías históricas, como el famoso Paraíso Perdido, que muestran la aspiración de volver al pasado y crear una nueva sociedad. También hace referencia a la obra de Euclides de Acuña, o Sertoes,
que narra lo sucedido en 1873 en Canudos, nordeste de Brasil, donde un líder carismático, Antonio Conselheiro, habla del fin del mundo, del apocalipsis, del juicio final. Luego Libaño se refiere a los aportes escatológicos de San Agustín y Orígenes de Alejandría para llegar al sesgo aristotélico que se detecta en Santo Tomás. Y dice: así se consumó la bifurcación de esa escatología escolástica aristotélica y la piedad popular de carácter escatológico apocalíptico. Luego Libaño incluye la canción de Chico Buarque de Holanda, A pesar de Você, que ustedes pueden buscar en internet y ahí tienen el link para deleitarse escuchando al gran cantautor brasileño Chico Buarque de Holanda, que en esa canción, A pesar de Você, Amanhã ha de ser otro día, plantea justamente un nuevo mundo, la esperanza. Para Libaño, esta canción de Chico Buarque de Holanda es una expresión literaria que debe ser interpretada en clave escatológica, como fuerza de esperanza, libertad y amor que no muere. Y ahora pasamos a lo último de esta exposición de teologías o escatologías latinoamericanas con el enfoque protestante. Aquí divido dos vertientes. Los teólogos protestantes vinculados a ISAL, siempre insisto que ISAL es la sigla que indica Iglesia y Sociedad en América Latina, la primera teología de la liberación antes que la teología de la liberación católica. Movimiento que surgió en el Río de la Plata, que nucleó a teólogos como José Miguel Bonino, Emilio Castro, Julio de Santana y varios más en el año 1961 y duró hasta el 1971. Rubén Alves, otro de los pioneros de ese movimiento, y José Miguel Bonino. Y luego los teólogos evangélicos representados en la FTL. Me voy a referir más en detalle a estos últimos dos, que los incluyo recién en la segunda edición de mi libro Escatología. Samuel Escobar, teólogo peruano, con el cual comencé a estudiar teología, vincula la escatología con la ética en su ponencia presentada en Lima, Perú, en el segundo encuentro de la FTL. Para el teólogo peruano, la prueba de fuego de la validez de toda reflexión teológica viene cuando ésta ha de concretarse en planteamientos al nivel de la ética. Porque justamente su ponencia se titula El reino de Dios, la escatología y la ética social y política en América Latina. Afirma que el protestantismo conservador, llamado en inglés evangelicalism, que es el que tiene influencia entre los evangélicos latinoamericanos, ha mantenido ese status quo, quiere decir. Y esos ámbitos, agrega, han mantenido una escatología en la que predomina el dispensacionalismo y el premilenialismo. Más adelante critica esa teología afirmando: una teología dispensacionalista y premilenial supone la visión de un mundo caído cuya pecaminosidad se refleja en sus estructuras y su forma de vida. Aquí hay un cierto pleonasmo o redundancia, porque si es teología dispensacional, por definición es premilenial. Todo dispensacionalista es premilenial, aunque no todo premilenial es dispensacionalista. Lo van a aprender bien, espero, con la lectura de mi libro. Luego de criticar abiertamente a Hal Lindsey, a quien yo también critico en mi libro, y su famosa obra The Late Great Planet Earth, traducido al castellano como La agonía del gran planeta Tierra, concluye Escobar: una escatología como esta, condicionada más por la situación histórica y social que se quiere preservar que por lo que enseña la palabra de Dios, ha perdido todo dinamismo. Tal como lo vemos hoy en América Latina, no puede resistir ni responder al reto de la escatología marxista. Escobar, ahí lo vemos, Samuel, en una reciente visita a Fiat hace pocas semanas atrás. Tuvimos el honor de contar con su presencia, con una ponencia sobre la teología de la misión para el siglo XXI. Hay otras fotos del encuentro con Escobar aquí en Fiat. En una está David Roldán, el decano de Fiat, que también monitoreó las preguntas que el público le hizo. Y ahora pasamos al otro pionero de la FTL, a quien estudio en cuanto al reino de Dios y la escatología,
El reino de Dios y la Iglesia fue su ponencia en Lima en 1972. Padilla comienza enfocando el tema de la escatología judaica que se expresa en la apocalíptica, género que, insistimos, fue creado por los judíos más o menos 2 siglos antes de Cristo, en tiempo de persecución. Muestra la tensión entre el ya pero todavía no de la presencia del reino en el mundo, mostrando la influencia de Oscar Cullmann en su planteo. También se refiere a la escatología consecuente del Albert Schweitzer. A Schweitzer lo estudio en Hermenéutica y Signos de los Tiempos, mi penúltimo libro. Y hace referencia también a la escatología en proceso de realización, siguiendo aquí al biblista Joaquín Jeremías. Padilla finaliza señalando que la necesidad más urgente hoy es un redescubrimiento de la esperanza cristiana. En conclusión, como hemos visto, la teología latinoamericana se ha ocupado de la escatología, sobre todo a partir de finales de los años 60. Hay por lo menos 3 vertientes o expresiones. La católica romana, entre otros Leonardo Boff, João Batista Livaño y María Clara Bingemer, la protestante ecuménica vinculada a Izal, Rubén Alves, José Miguel Bonino, etc., la evangélica que se expresa en la FTL, y cada una tiene sus énfasis y hace sus aportes. La católica es muy creativa y entra dentro de la cultura latinoamericana en casos como João Batista Livaño y María Clara Bingemer. El primero incluye referencias a la narrativa brasileña y a la producción musical de Chico Buarque de Holanda. La protestante ecuménica se expresa en las siempre atrayentes reflexiones de teólogos como José Miguel Bonino, que se animó a plantear cómo podemos percibir el reino de Dios en la historia latinoamericana. Y finalmente, la evangélica, con aportes interesantes de teólogos como Samuel Escobar y René Padilla, entre otros. Luego vendrán aportes más actuales y acaso más incisivos, como los del doctor David Roldán y quien suscribe, pero eso ya es harina de otro costal. Muchas gracias.